Profetas y Reyes, capítulo 51, un despertar espiritual. La ida de Esdras a Jerusalén fue muy oportuna. Era muy necesaria la influencia de su presencia. Su llegada infundió valor y esperanza al corazón de muchos que habían trabajado durante largo tiempo en medio de dificultades. Desde el regreso de la primera compañía de desterrados, bajo la dirección de Zorobabel y Josué, como 70 años antes, se había hecho mucho. Se había acabado el templo y los muros de la ciudad habían sido parcialmente reparados. Sin embargo, quedaba todavía mucho por hacer. Buen número de los que habían regresado a Jerusalén en años anteriores habían permanecido fieles a Dios mientras vivieron, pero una proporción considerable de los hijos y los nietos se habían olvidado del carácter sagrado de la ley de Dios. Aún algunos de los hombres y quienes se habían confiado responsabilidades vivían en pecado abierto. Su conducta contribuía mucho a neutralizar los esfuerzos hechos por otros para hacer progresar la causa de Dios, porque mientras se permitía que quedaran sin reprensión las violaciones flagrantes de la ley, la bendición del cielo no podía descansar sobre el pueblo. Concordaba con la providencia de Dios el hecho de que los que habían regresado con Esdras hubieran dedicado momentos especiales a buscar al Señor. Los que acababan de experimentar durante el viaje que habían realizado desde Babilonia sin protección de poder humano alguno, les había enseñado ricas lecciones espirituales. Muchos se habían fortalecido en la fe y al tratar estos con los desalentados e indiferentes que había en Jerusalén, ejercieron una influencia que fue un factor poderoso en la reforma que se introdujo poco después. El cuarto día después de la llegada, los tesoros de plata y oro con los vasos destinados al servicio del santuario fueron entregados por los tesoreros en manos de los magistrados del templo, en presencia de testigos con la mayor exactitud, y cada objeto fue examinado por cuenta y por peso. Los hijos del cautiverio que habían regresado con Esdras ofrecieron holocausto al Dios de Israel, en ofrenda por el pecado y en prueba de su gratitud por la protección que se les había dado durante su viaje. Y se entregaron los decretos del rey y sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Muy poco después, varios de los principales de Israel se acercaron a Esdras con una queja grave. Algunos del pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, habían despreciado los santos mandamientos de Dios hasta el punto de casarse con miembros de los pueblos circundantes. Se le dijo a Esdras: han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado con las gentes paganas. Los jefes y los gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. En su estudio de las causas que condujeron el cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran manera al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. Él había visto que si hubieran obedecido a la orden que Dios les había dado de mantenerse separados de las naciones vecinas, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes, de manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres inminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlos de la apostasía, su corazón se conmovió. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal, y quedó abrumado de una justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Dice: cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza, de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Todos los que temían la palabra de Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad, pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio vespertino, Esdras se levantó y, rasgado de nuevo sus vestidos, cayó de rodillas y descargó su alma en súplica al cielo. Extendiendo la mano hacia el Señor, exclamó: Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantar, oh Dios mío,
mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres, continuó suplicando, hasta este día hemos vivido en gran pecado, y en nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en las manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza que cubre nuestro rostro, como todavía sucede. Ahora, por un breve momento nos ha mostrado su misericordia Jehová, nuestro Dios, y ha hecho que nos quedara un resto libre y nos ha dado un lugar seguro en su santuario. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un poco de la vida en medio de nuestra servidumbre. Porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia delante de los reyes de Persia, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos abandonado los mandamientos que nos habíais dado por medio de tus siervos y profetas, diciendo: la tierra en cuya posesión vais a entrar es tierra corrompida a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones con que la han llenado el uno a otro extremo con su impureza. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes, comáis los mejores frutos de la tierra, y la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un resto como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara resto de quien escape? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado como un resto que ha escapado, tal cual ha sucedido en este día. Henos aquí delante de ti con nuestros delitos, por su causa no somos dignos de estar en tu presencia. El pesar de Esdras y de sus asociados por los males que se habían infiltrado insidiosamente en el mismo corazón de la obra de Dios, produjo arrepentimiento. Muchos de los que habían pecado quedaron profundamente afectados, y el pueblo lloraba amargamente. Empezaron a comprender en forma limitada el carácter odioso del pecado y el error con que Dios lo considera. Vieron cuán sagrada es la ley promulgada en el Sinaí, y muchos temblaron al pensar en sus transgresiones. Uno de los presentes, llamado Secanías, reconoció la verdad de todas las palabras dichas por Esdras. Confesó: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto. Este fue el comienzo de una reforma admirable. Con infinita paciencia y tacto, y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados, Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Sobre todos los demás, Esdras enseñó la ley, y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia. Dondequiera que iba Esdras,
revivía el estudio de las Santas Escrituras. Se designaban maestros para que instruyeran al pueblo. Se exaltaba y se honraba la ley del Señor. Se escudriñaban los libros de los profetas y los pasajes que predecían la llegada del Mesías infundían esperanza y consuelo a muchos corazones tristes y agobiados. Han transcurrido casi 2500 años desde que Esdras aplicó su corazón a la búsqueda de la ley de Jehová y a su práctica, pero el transcurso del tiempo no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso. A través de los siglos, la historia de su vida de consagración inspiró a muchos la determinación de buscar y practicar esa misma ley. Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía era impulsado por un profundo amor hacia las almas. La compasión y la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, fuera voluntariamente o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos, y con todo han de manifestar compasión y tolerancia. Como Esdras, deben enseñar a los transgresores el camino de la vida al inculcarles los principios en que se funda toda buena acción. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de hombres y mujeres para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador y les enseñarán que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Se necesitan hombres poderosos en la Escritura, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, hombres que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. La iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudia ni se obedece las Escrituras, porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne ciegan corrupción. Al poner a un lado la Biblia se abandona la ley de Dios. La doctrina por la cual se enseña que los hombres quedan relevados de obedecer a los preceptos divinos ha reducido la fuerza de la obligación moral y ha abierto las compuertas de la iniquidad que inunda al mundo. La perversidad, la disipación y la corrupción lo están arrasando como un diluvio abrumador. Por todas partes se ven envidias, malas sospechas, hipocresía, enajenamiento, emulación, contienda y traición de los cometidos sagrados, complacencia de las concupiscencias. Todo el sistema de los principios religiosos y las doctrinas que debe formar el fundamento y el esqueleto de la vida social se asemeja a una masa tambaleante, a punto de caer en ruinas. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló desde el Sinaí sigue declarando: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El hombre opuso su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para con una potencia superior. Pueden abundar las teorías y las especulaciones. Los hombres pueden procurar oponer la ciencia a la revelación y así descartar la ley de Dios. Pero la ley se repite cada vez con más fuerza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es imposible debilitar o reforzar la ley de Jehová. Tal como fue, subsiste. Siempre ha sido y siempre será santa, justa y buena y completa en sí misma. No puede ser abrogada ni cambiada. Hablar de honrarla o deshonrarla no es sino usar un lenguaje humano. La oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová producirá el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Estamos entrando ahora en esa batalla que no es simplemente entre iglesias rivales que contienden por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia
y las religiones de las fábulas y tradiciones. Los agentes que se han unido contra la verdad ya están trabajando activamente. La santa palabra de Dios, que nos ha sido transmitida a un costo tan elevado de sufrimiento y derramamiento de sangre, no se aprecia. Son pocos los que la aceptan realmente como norma de la vida. La incredulidad prevalece en forma alarmante, no solo en el mundo, sino también en la Iglesia. Muchos han llegado a negar doctrinas que son las mismas columnas de la fe cristiana. Los grandes actos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación, la perpetuidad de la ley, todas estas cosas son rechazadas por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de los que presían de tener conocimiento consideran como evidencia de debilidad el tener confianza implícita en la Biblia, y para ellos es prueba de saber el cavilar con respecto a la Escritura y anular sus verdades más importantes mediante explicaciones que pretenden espiritualizarlas. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como una sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y formas que mantengan a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. En muchos sermones que se pronuncian hoy no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida al alma. Los oyentes no pueden decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Son muchos los que están clamando en pos del Dios viviente y anhelando la presencia divina. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón, y que aquellos a quienes solo se habló de tradiciones, teorías y máximas humanas oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. De los patriarcas y profetas resplandeció una gran luz. Cosas gloriosas fueron expresadas acerca de Sión, la ciudad de Dios. Así quiere el Señor que la luz resplandezca hoy por medio de quienes lo siguen. Si los santos del Antiguo Testamento dieron tan brillantes testimonios de lealtad, ¿no deberán aquellos sobre quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un testimonio aún más notable con respecto al poder de la verdad? La gloria de las profecías derrama su luz sobre nuestra senda. Los símbolos se encontraron con la realidad en la muerte del Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos y proclamó sobre el sepulcro abierto: «Yo soy la resurrección y la vida». Envió su Espíritu al mundo para recordarnos las cosas, y por un milagro de su poder, preservó su palabra escrita a través de los siglos. Los reformadores, cuya potestad nos dio el nombre de protestantes, consideraron que Dios les había llamado a dar al mundo la luz del Evangelio, y en su esfuerzo por hacerlo, estaban listos para sacrificar sus bienes, su libertad y aún la misma vida. Frente a la persecución y a la muerte, el Evangelio se proclamó lejos y cerca. La palabra de Dios fue comunicada al pueblo, y todas las clases, humildes y encumbrados, ricos y pobres, sabios e ignorantes, le estudiaron con avidez por su cuenta. ¿Somos nosotros en este último conflicto de la gran controversia tan fieles a nuestro cometido como lo fueron al suyo los primeros reformadores? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios?
Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Profetas y Reyes, capítulo 51, un despertar